Vamos a presentar con mucho gusto al doctor Martín Zaino. Martín es contador público nacional y es doctor en demografía, ambos títulos por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, donde actualmente ocupa el cargo de profesor asociado con dedicación exclusiva. Su lugar de trabajo es en el Instituto de Estadística y Demografía de la Facultad de Ciencias Económicas y también en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, dependiente de la Universidad y de CONICET. Bueno, Martín ha publicado artículos en revistas de investigación y de divulgación, es coautor también de varios libros, y ha participado y participa en numerosos proyectos de investigación, algunos de los cuales dirigió, y también en proyectos de extensión. En cuanto a la formación de recursos humanos, ha dirigido tesis de maestría y ha codirigido tesis de doctorado. Y en cuanto a la participación en sociedades científicas, Martín integra desde hace algunos años la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Estadística. La charla que nos va a dar tiene por título Aplicación de métodos estadísticos multivariados sobre estadísticas oficiales. Así que bueno, los dejo con él. Bueno, muchísimas gracias Lilia por la presentación. Muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación a la jornada de avances en métodos estadísticos, en especial a la Sociedad Colombiana de Estadística, al Instituto Interamericano de Estadística y al Comité Organizador de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Sí? Comenzaremos por realizar algunas consideraciones generales acerca de los ingresos y la pobreza, la medición de cada uno de ellos. En particular, sobre la pobreza nos referiremos al método de la línea y luego aplicaremos tres métodos estadísticos: la regresión lineal múltiple, la regresión logística y el análisis factorial sobre una base de datos de la EPH del INDEC a los fines de comparar entre dos momentos. En general me voy a referir básicamente a la base de datos del 2011, porque en cuanto a los métodos da bastante más bien, un poco mejor, bastante mejor, pero esto tiene que ver con algunas consideraciones que son en realidad lo que quiero dejar más que nada al final, es algunas reflexiones o algunas ideas orientadas hacia la posición que tenemos que tener nosotros como estadísticos y como y la vigilancia que tenemos que tener sobre entes que son muy importantes para nosotros en la producción de estadísticas oficiales. Entonces, en primer lugar me voy a referir a los ingresos. Los ingresos y la pobreza son variables que sabemos que presentan variaciones, sí, entre periodos, producto básicamente del comportamiento de las condiciones fluctuantes que se dan en el entorno macroeconómico. El análisis de esta variable, como decía antes, se basa en información estadística que proviene de las encuestas de hogares, y la región tiene una alta trayectoria o una larga trayectoria, en particular algunos países, entre los que se encuentra Argentina, que desde la década del 80 viene relevando datos, pero en el último tiempo muchos más se han incorporado y todos los países prácticamente lo hacen de manera sistemática con distinta periodicidad. ¿Sí? Lo interesante de esto es la ventaja de tener este tipo de relevamientos, es la posibilidad de relacionar ingresos, que es una variable bastante complicada de relevar, con otras variables que también son captadas en los relevamientos a hogares y son muy útiles para analizar el tema y explorar acerca de factores asociados. ¿Sí? En cuanto a la medición de los ingresos, el diseño de los cuestionarios de casi todas las encuestas de Latinoamérica está dirigida a captar el conjunto de flujos que reciben los diferentes miembros del hogar y que conforman el ingreso disponible. ¿Sí?
últimamente se advierte que hay una cierta preocupación, incluso por indagar acerca de componentes que no están históricamente incorporados, como son los no monetarios, y esto es orientado básicamente al desarrollo que hay de varias investigaciones referidos a la pobreza multidimensional, ¿sí? Algunas cuestiones a nivel de Latinoamérica afectan cierta comparabilidad. Hay una base que es muy importante y un trabajo muy importante realizado por CEDRAS, donde está la Universidad Nacional de La Plata y donde, está, donde participa la CEPAL, que hace una comparación entre todos los países de Latinoamérica, que es muy interesante esa base, que yo la he usado en algunos puntos de referencia, como así también la producción que tiene. En el Caribe, por ejemplo, solo para hacer una referencia rápida, hay escasa desagregación entre distintos ítems y no se indaga acerca de componentes que no son laborales. Nosotros en Colombia y en Argentina también tenemos algunas para medir la capacidad de los hogares en cuanto se está trabajando en eso, pero todavía no está del todo desarrollado, ¿sí? Otras cuestiones que hacen en la comparabilidad en América Latina tienen que ver con las remuneraciones de los asalariados. Algunas veces esas remuneraciones están medidas sobre bases netas, otras sobre brutas. El nivel de detalle que se tiene acerca de los ingresos no laborables, el tratamiento que se tienen acerca de los alquileres y la propiedad de la vivienda, ¿sí? Pero el ingreso en realidad constituye una variable relevante para el análisis del bienestar, ¿sí? Y da cuenta de los recursos de las personas para acceder a bienes y servicios. La más relevante, podríamos decir que es el ingreso disponible, y ahí estoy colocando una definición de Naciones Unidas del año 2008, pero en la región se miden, como decía antes, diferentes flujos, componentes del ingreso disponible tanto de los individuos como de los hogares, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En general, esos ingresos tienen una baja tasa, o tienen una tasa de no respuesta, en realidad que podríamos decir parcial, y que reduce la calidad de estimación del ingreso, y esa omisión, por supuesto, que supone cierto sesgo que va en contra de las estimaciones robustas de las distribuciones. Por lo que se realizan correcciones y ajustes de los ingresos. Los países de la región han hecho bastantes avances tratando de disminuir ese tipo de error, y en general, también en América Latina, la mayoría de las tasas de no respuesta, que está basado en el año 2011, son inferiores al 5%. Acá en el top 10, no, en el top 5 están las principales 5, ¿sí? Argentina y Perú están liderando esa tasa de no respuesta. Entonces, la incidencia de esa situación permanece en cierta medida elevada, ¿sí? Dada esta situación, los organismos que levantan las encuestas efectúan la corrección por la no respuesta a la pregunta específica de ingreso, y ello implica que a través de diferentes procedimientos imputan el valor de los componentes de ingreso que el entrevistado omite responder, ¿sí? Esa imputación en general se hace a quienes no han respondido a alguna de las preguntas de ingreso, pero sí han brindado información acerca de otras variables que se indagan en el cuestionario. Como por ejemplo pueden ser, qué sé yo, las características sociodemográficas y ocupacionales, y ello hace de que esos métodos
trabajan para inferir de alguna manera el monto de ingreso omitido en base de valores que asumen las diferentes variables. En 3 países, entre ellos se encuentra Argentina y Colombia, se emplea el denominado el método Hackday, el cual tiene por objetivo llenar los registros vacíos a partir de los receptores con información de campos que tienen información completa, valga la redundancia, a los que llamamos donantes, ¿sí? Y los datos faltantes se reemplazan a partir de la selección aleatoria de valores observados. Por supuesto que para el procedimiento es generar agrupaciones que garanticen que la imputación se va a llevar a cabo con, entre observaciones que tienen características comunes, ¿sí? Esa selección de donantes se realiza de forma aleatoria. Este es el que está más difundido, pero en realidad existen distintos métodos y hay varias investigaciones acerca de cuáles son los mejores métodos para imputar. Hay uno que han llevado adelante la Universidad de Rosario, donde participa también gente de la Sociedad Argentina Estadística, donde compara esos distintos métodos. Veamos ahora qué pasa con la medición de la pobreza y por el método de los ingresos, ¿sí? La pobreza está asociada a la no satisfacción de necesidades, y acá voy a hacer una referencia también porque es interesante mirarlo por el lado del método de los ingresos, aunque ha habido en realidad un alto desarrollo en el último tiempo, o investigaciones que se orientan a los indicadores multidimensionales de la pobreza, y en realidad porque en definitiva está también metido de esos índices multidimensionales la medición de la pobreza a través de los ingresos laborales. Entonces, digo, es importante, y además es la forma que se sigue generalmente en Latinoamérica. Recién les decía que la forma práctica de identificar a los pobres ha seguido distintas formas, para decirlo de alguna manera, que tienen que ver con algunas cuestiones conceptuales, pero también de acuerdo a la información que disponen las direcciones de estadística, ¿sí? El directo se asocia a las mediciones de las necesidades básicas insatisfechas, que se difundieron mucho en América Latina en los años 80, pero aún hoy siguen vigentes en varios países, y la que investiga las necesidades consideradas básicas o el acceso a bienes y servicios que permiten satisfacerlas, como ejemplos de estos índices multidimensionales de la pobreza que han cobrado relevancia en el último tiempo, ¿sí? Como les decía antes, el indirecto es el enfoque que cuenta con más tradición histórica en Latinoamérica, y es el que tiene mayor difusión. Es el método, en realidad, que se suele denominar el método de la línea, o el método de la línea de pobreza o de los ingresos, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí se identifican a los pobres como aquellas personas cuyos recursos, ya sea ingresos, valor de los bienes que consumen o los gastos que realizan, son inferiores al valor de una línea de pobreza. La línea de pobreza es representada o representa el monto de dinero establecido que normativamente permite la adquisición de los satisfactores de las necesidades, lo que está puesto ahí, de las necesidades básicas, y cuya composición consiste con las características de la sociedad analizada, ¿sí? Especialmente tiene que ver con los patrones de consumo de esa sociedad. Hay por ahí un tercer enfoque que combina ambos métodos, donde consideran los NBI y las líneas de pobreza, y entonces considera distintos tipos de pobreza, entre pobreza estructural y pobreza coyuntural, ¿sí? El enfoque más general que se ha aplicado en la región, en realidad lo que se hace es se computa una línea de pobreza para un año base,
Y ese valor es actualizado a través del tiempo con alguna periodicidad específica. Se define cuál es el agregado de los recursos que vamos a considerar en el relevamiento, y se identifica a los individuos pobres a partir del contraste de los recursos totales que disponen las personas con el valor de esa línea, y se calcula la incidencia, entre otras características, de las personas que están consideradas como pobres, ¿sí? La unidad de análisis en general es el hogar. Para la comparación de esos ingresos, entonces lo que se toma es el valor de la canasta básica alimentaria. Esa canasta básica alimentaria lo que establece es el costo mínimo que produce la adquisición de los alimentos destinados a satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas, proteicas, calóricas, ¿sí? Y los hogares con ingresos inferiores a esa línea son identificados como indigentes, ¿sí? La estimación de la línea de pobreza sigue una metodología similar, aunque se aplica en general un método de tipo indirecto, ¿sí? E incluye no solo el costo de satisfacer necesidades alimentarias mínimas, sino también incorpora el costo que suponen ciertos consumos, que podríamos llamar como básicos, que tienen que ver con la vestimenta, el transporte, la educación, salud, etc. De esa forma, los hogares pobres son aquellos que tienen ingresos familiares menores al valor monetario de ese umbral que llamamos la canasta básica total o línea de pobreza, ¿sí? Les decía recién que en general lo que trabajamos o la calculamos de esta manera. La línea de pobreza se calcula en realidad a partir de la canasta básica alimentaria, ¿sí? Y luego lo que se hace es multiplicarla por la inversa del coeficiente de Engel, que relaciona el gasto total con el gasto de los alimentos, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? En esto, la selección de los productos que ingresan a la canasta corta, también esto es interesante recalcarlo, se hace en base a criterios que son bastante comunes entre los países, lo que nos da cierta comparabilidad, ¿sí? Y para arribar al valor monetario de la canasta básica para el año base o periodo de estimación de ese presupuesto que podemos llamar normativo, ¿sí? Se aplican precios a cada uno de los elementos del vector que se ha sido seleccionado, ¿sí? Bueno, yo acá he traído algunas aplicaciones que tenían que ver en realidad con la regresión múltiple que les decía antes, la regresión logística y el análisis factorial aplicada sobre un aglomerado de Argentina, ¿sí? Acá este modelo sabemos que es aplicable cuando se tiene una variable explicada que es de carácter numérico y se considera que esa variable es una función de k covariables y depende de un error aleatorio. Además, existe un coeficiente ficticio que corresponde al término independiente, ¿sí? El modelo teórico ahí está planteado, el modelo teórico de la regresión lineal, que viene dado para la observación genérica yésima por esa expresión que está planteada ahí, ¿sí? Y aquí entonces lo que queremos explicar es, en realidad, la variación del monto individual. Podría ser el monto individual o también podría ser el monto del hogar, ¿sí? Percibido en ese mes, que tiene que ver con la suma de los ingresos laborales y no laborales,
a partir de un conjunto de variables provenientes de la base de datos individuales y la base de datos de hogar. Entonces, la variable, ahí se exponen los resultados de la regresión, que la variable de respuesta es, como se anticipaba, el monto del ingreso individual, referenciada como P47T para los jefes de hogar. Y las variables regresoras son factores que hipotéticamente podrían explicar esos ingresos, ¿sí? Básicamente las que hemos considerado como variables regresoras son las que aparecen en esa salida, ¿sí? ¿Se cortó? No, se escucha bien. ¿No? ¿Se escucha bien? Perfecto, gracias. Sí, sí. En este caso, las cuatro primeras variables, sí, las cuatro primeras variables, provienen de la base de datos individual del EPH, mientras que ahí teníamos dos que tienen que ver con los ambientes y la cantidad de miembros del hogar, que en realidad proceden de la base de datos de hogares y que fueron asociadas al jefe de hogar, ¿sí? Bueno, en la primera columna tenemos los coeficientes no estandarizados, eso lo sabemos. Los coeficientes van a medir el incremento en pesos que se producirá en el ingreso al incrementarse en una unidad la variable X sub J, manteniéndose constante el resto, ¿sí? Así, por ejemplo, para el caso de las variables cuantitativas, podemos decir que el ingreso va a aumentar en 29,6 aproximadamente al incrementarse la edad en un año si se mantienen constantes todas las restantes variables. Y así podemos seguir analizando. También ahí tenemos una variable de tipo cualitativa, en este caso público y privado, donde trabaja, y lo que nos dicen es que quienes trabajan en el sector privado ganan 541,2 aproximadamente más que quienes lo hacen en el sector público. Bueno, las otras cosas que tenemos en la salida ahí, sabemos que el valor que toman los coeficientes va a depender de la escala de medida, por eso ahí tenemos el beta estimado. Y eso nos muestra cuáles son las variables que tienen mayor influencia otras ocupaciones, ¿sí? Para evaluar la calidad global del modelo, ¿sí? Los coeficientes de determinación vemos que nos da 0,714 y el corregido 0,653, valores que podríamos considerar en función de lo que tenemos como buenos. Tenemos la prueba ahí de significancia global a través de la ANOVA, y ya nos está indicando que una o más variables regresoras utilizadas en el modelo servirán para explicar el ingreso o serán significativas, ¿sí? Es decir, que globalmente influyen a los ingresos. Para las variables que habíamos dicho, que bueno, existe cierta evidencia ahí empírica que los jefes de hogar de mayor edad tienen mayores ingresos, ¿sí? Por ejemplo, las variables total de horas que trabajó la semana y ocupación, en la ocupación principal y en otras ocupaciones, como la cantidad de ambientes, son significativas, ¿sí? Y el tipo de establecimientos no tiene incidencia sobre los ingresos, ¿sí? Y también si analizamos en este caso la constante, puede observarse que no es importante considerarla en el modelo, es decir, el hiperplano pasaría por el origen. Se examinó la relación
la multicolinealidad, ¿sí? La relación, si la relación está afectada por la multicolinealidad. Y en la primera tenemos ahí los índices de la condición y la participación de cada variable en las variables, en las varianzas, ¿sí? Asociadas a las distintas raíces características. Las raíces están ordenadas ahí de mayor a menor, entonces el índice de condición de la última fila es el número de condición que según Bailey mostraría el problema de multicolinealidad, y es grave cuando toma un valor entre 20 y 30, porque por eso en este caso no sería una cuestión problemática, dado que ese valor alcanza a 10,63 aproximadamente. ¿Sí? En este cuadro también teníamos en realidad información acerca de la tolerancia de cada variable, ¿sí? Ninguna de las variables entonces estaría afectada por multicolinealidad, de acuerdo a los criterios que generalmente usamos. Bueno, lo que quiero mostrar básicamente es que en realidad las salidas de aplicar la regresión son bastante robustas, bastante consistentes. También ahí analizábamos la presencia, tratar de detectar la posible presencia de endogeneidad, y se puede establecer que en realidad las variables explicativas son exógenas, mirando en la última columna que tenemos en este cuadro. En general, lo que por el tipo de variables con las que estamos trabajando, y sabemos que eso no suele ser tan fácil. La siguiente tiene que ver con la clasificación de los hogares según el estado de vulnerabilidad, y para esto aplicamos la regresión logística. Y para resolver la cuestión acerca de la clasificación entre hogares pobres y no pobres, se trabajaron ahí con 475 hogares de la EPH para ese aglomerado. En primer lugar, por supuesto que la variable dicotómica se ha tomado a partir de la canasta básica total, calculada para cada hogar de la base de datos, y que determina la línea de pobreza de acuerdo al procedimiento que dijimos antes. La variable dicotómica, en este caso variable dependiente, considerada, toma el valor 0, ¿sí? Si el hogar es pobre, y 1 en caso contrario. Es decir, la variable explicada Y es una variable dicotómica y por lo tanto solo toma 2 valores para el caso que se considerara el estado de vulnerabilidad según los ingresos. Dicha variable, insistimos, toma los valores 0 y 1, clasificado de acuerdo al método de la línea de pobreza. Entonces, ahí lo que estamos considerando es que Y sub I viene explicado por un conjunto de variables regresoras, y luego se designan con Z sub I a la función de esas regresoras, y nos queda lo que tenemos ahí en la expresión 1, donde sabemos que B es el vector de parámetros desconocidos. Podemos expresar la esperanza de Y sub I, no sé si tiene mucho sentido que refiera tanto a esto en una prueba bastante común, pero estábamos por acá, ¿no? Sí, habíamos determinado esto. En realidad decía que podemos
expresar la esperanza de Y sub i condicionada a las variables explicativas, que es lo que ¿sí? La función seleccionada, la función f, según la que seleccionemos, sabemos que obtenemos distintos modelos dicotómicos, así en este caso f es la distribución logística, se tiene el modelo logit, que es lo que tenemos en la última línea, en la primera expresión. De estos modelos sabemos que podemos utilizar el concepto de chance más que el de probabilidad, donde la chance es una razón entre dos probabilidades de que se produzca el hecho y que ese hecho no se produzca, ¿sí? Y es lo que tenemos en la expresión, en la segunda expresión. Luego, si utilizamos el logaritmo neperiano de esa razón, obtenemos la última expresión que, como puede observarse, mientras p es una función no lineal de los parámetros beta, el logaritmo de la chance sí lo es, ¿sí? Entonces, con las variables, en realidad que aparecen, para no ser redundante, con las variables se ha procedido a correr la regresión logística. Sí, y respecto de la estimación, sabemos que el método más frecuente que se utiliza para estimar parámetros es el de máxima verosimilitud. Entonces hemos utilizado ello para contrastar la significatividad global del modelo. Ahí nos da, en realidad, que se me perdió. Se me perdió el valor. Bueno. Pero ahí el valor daba que era significativo. Además, ahí tenemos donde dice acerca de los pseudos coeficientes y la prueba de Hosmer y Lemaistre y la tabla de contingencia, ¿sí? Todo eso nos está indicando en realidad que el modelo es adecuado. En este cuadro, en realidad, se muestran las estimaciones de los parámetros y la cantidad de ambientes, por ejemplo, o habitaciones que tiene la vivienda, tiene una influencia positiva sobre la probabilidad de ser un hogar no pobre, ¿sí? Que es la primera que tenemos en la primera línea, es decir, que el beta estimado es 0,19. Y en la última columna, donde se exponen las derivadas en realidad de las chances, por lo que si analizamos la misma variable, esa por ejemplo la que está referenciada ahí como 4.2, que son cuántos ambientes o habitaciones tiene la vivienda en total, se puede decir que si en la vivienda se construye un ambiente más, la chance pasará de 1 a 1,115, ¿sí? De observar Y sub i igual a 1, es decir, de observar que el hogar... sabemos en realidad la interpretación de esos coeficientes, lo que hemos hecho es luego aplicar el método forward para en realidad quedarnos con aquellas variables que eran significativas en dos pasos. Entonces, al considerar el modelo con dos variables, nos quedan, sí, en ese segundo paso nos quedan estas variables. Por supuesto que la variable ahí que tenemos como 4 tiene una interpretación similar a la realizada antes, solo que cambian los valores
los coeficientes como los de las chances, ¿sí? También ahí en la variable R27 se puede observar que la chance de ser considerada como un hogar no pobre va disminuyendo, ¿sí? A medida que la vivienda se ve precarizada. Eso tiene que ver con los códigos que tenemos en la base de datos. Y lo que tenemos en la última columna nos sirve para ver cuál es la importancia de cada variable en la discriminación, pero el cálculo de la probabilidad, en realidad, de que sea un hogar no pobre, lo hacemos de acuerdo a lo explicitado en la presentación del modelo, ¿sí? Perdón, Martín, te están sí. quedando 5 minutitos. Me están quedando 5 minutos, perfecto. Sí. Nada me queda. Bueno, entonces no voy a llegar a nada, básicamente. Bueno, solamente entonces les quiero mostrar la tabla de clasificación, ¿sí? A partir de la aplicación de la regresión logística y la alta performance y el alto poder predictivo que tiene también la regresión. Logística para estimar en realidad los pobres de... Y lo último que había hecho era trabajar con un análisis factorial con el objeto de mostrar la estructura subyacente que influye en las respuestas de determinadas variables que muestran la conformación del ingreso. Se hizo un análisis bastante pormenorizado y entonces queríamos examinar la estructura que influye en la respuesta de un conjunto de variables medibles, ¿sí? Y determinando si esas variables exhiben patrones de relaciones entre sí, tal que se puedan dividir en subconjuntos que estén fuertemente correlacionados con cada una de las otras, y las que se encuentren en distintos subconjuntos tengan bajas correlaciones entre sí, ¿sí? Entonces acá estaban un poquito las salidas, que no debería haber perdido tiempo en explicar en los casos anteriores, pero estaba un poco el desarrollo de cada uno. He aplicado ahí el análisis de componentes principales, Varimax, para encontrar y hacer la rotación, y simplemente voy a comentar esto. En realidad la idea era comparar con unos pocos resultados, pero me voy a ir al final diciendo en realidad que estos métodos, cualquiera de estos métodos que hemos aplicado, nos va a permitir en realidad mostrar la relevancia para el análisis de datos, sobre todo con estadísticas oficiales, ¿sí? Nos permiten explicar la variación del monto total de ingreso individual, de la base de datos y del hogar, nos permiten explicar la vulnerabilidad de los hogares, y el análisis factorial, que ahí lo había hecho de manera más detallada, nos permitía encontrar 3 factores que explican la variabilidad de los ingresos de los jefes de hogar, encontrando 3 ejes, uno asociado al ingreso de los individuos que no están en actividad, el segundo y tercer factor, ingresos de la actividad principal, y el otro era respecto a ingresos que no provienen de la actividad. Es decir, que son bastante coherentes con lo que dice la teoría, ¿sí? Y en cuanto a la EPH, resuelve una fuente secundaria, como en el resto de los países, de datos muy importante, pero al mismo tiempo suele ser acotada al aplicar métodos estadísticos, y un poco mi idea era tratar de mostrar las relaciones entre la encuesta que se hacía antes y la que se está haciendo ahora, y cuáles fueron esos resultados, ¿sí? En Argentina las estimaciones oficiales de indigencia y de pobreza que hace el Instituto perdieron cierta credibilidad entre 2007 y 2015. Aquí estamos trabajando con datos del 2011, y ello ocurrió porque básicamente el INDEC manipuló
el índice de precios al consumidor. Y entonces se quitaron representatividad en los valores de la canasta, ¿sí? Bueno, yo cuando comparo los mismos métodos con datos actuales o que no se encuentran en ese periodo, estas relaciones no se dan tan fuertes, ¿sí? Entonces, la primera cuestión es que tenemos ahí un paréntesis bastante importante de unos cuantos años, donde los métodos estadísticos, por eso quería aplicar métodos estadísticos sencillos, los métodos estadísticos están bastante bien. Cuando nos vamos de ese periodo, el R cuadrado corregido da valores mucho más bajos, por ejemplo en el caso de la regresión múltiple, ¿sí? Y si bien no existe una evidencia concluyente acerca de la manipulación de esa fuente de información, la validez o la duda de la validez y la utilidad siguen actualmente. Son dudas lógicas, ¿sí? La tasa de respuesta también bajó al final de ese periodo. A partir del 2016 se han hecho muchísimos esfuerzos y actualmente se están haciendo muchísimos esfuerzos para bajar la tasa de no respuesta. Se está trabajando en los métodos de imputación. Y fue más o menos en la segunda mitad del 2016 que el INDERREC tomó la publicación de series oficiales de indigencia y pobreza, que fue una práctica que se había dejado de lado. Entonces, digo, no solo por el procesamiento estadístico de los datos, por la actualización metodológica que se está haciendo, por las formas de imputación que se realizan en los datos, porque teníamos el método de imputación se realizaba de distintas maneras o se aplicaba el OCDE, pero no teníamos los datos básicos que necesitábamos para trabajar y que esos resultados fueran posibles, con lo que significa la importancia de las estadísticas oficiales para la implementación de políticas públicas. Entonces, mi idea era mostrar los dos resultados, a lo que entre que empezamos tarde, que se me cortó y que hice una presentación larga, no llegué, pero cualquiera puede procesar o tomar un aglomerado chico donde generalmente podemos detectar más todas esas diferencias y ver que los resultados en general son bastante divergentes. Atendiendo, por supuesto, siempre a lo que decía al comienzo, que este tipo de datos tienen fuertes variaciones y están acompañados de los procesos que se dan en el entorno macro, ¿sí? Pero yo a lo que insto y a lo que llamo es a defender en Argentina y en el resto de Latinoamérica, porque nadie está exento de eso, nuestras estadísticas oficiales, trabajarlas de manera permanente como modo de especie de control y no solo como práctica estadística de los métodos que estamos aplicando de manera permanente. De nuevo, les pido 1000 disculpas. Estoy en una situación complicada, pero trate de estar. Así que gracias. Bueno, Martín, como dijo un artista argentino, gracias totales a vos por haber estado. Acá tengo en el chat una pregunta de Enrique Sandoval que dice lo siguiente. Dice, el INDEC publica pobreza en forma semestral, pero las bases de microdatos son trimestrales. Entonces pregunta, ¿cómo se analizan ambas bases? ¿Se unen o se calculan por separado y luego se promedian? No, lo que se tiene es una medición, se tienen mediciones de tipo trimestral. Después se puede hacer en términos de publicación, se puede publicar de manera semestral, pero en realidad uno tiene la base de datos trimestral y uno puede hacer el seguimiento. La forma en la que se realiza en realidad es
digo, se trabaja a partir de los trimestres, incluso en cuanto a muestreo hay un sistema de rotación, digo, donde los hogares entran a formar parte de la muestra durante 2 trimestres, descansan 2 y vuelven a participar 2, ¿sí? Por ahí eso nos permite trabajar por ahí con datos pseudopanel, más acotados y toda la historia, pero en realidad son relevamientos que se realizan de manera trimestral y se tienen datos por trimestre. Bueno, bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá hay muchos agradecimientos en el chat. Si alguien más tuviera alguna pregunta, puede desilenciarse. Si me permitís, no sé si me escuchan bien, porque tengo un problema con el micrófono, pero adhiero fervientemente como ex INDEC y actual consultora de INDEC a que los investigadores tienen que trabajar, es un desafío trabajar con las estadísticas oficiales, porque son el control, los que dan una medida de la calidad de lo que se está haciendo, son los que advierten, los que prenden luces. Lo que vos estás hablando de esa época de oscurecimiento que hubo en Argentina está contada en los diarios, pero está vivenciada estadísticamente a través de tu trabajo. Así que mi fervor para decírtelo, un enorme agradecimiento por lo que has hecho. Gracias, bueno, gracias, es cariño. No, yo me parece que es importante, me hubiese gustado mostrar los resultados actuales. La labor que está haciendo el Instituto de Estadística actualmente es muy bueno. Yo creo que también insisto con el trabajo, con los trabajos que está haciendo CEDLAS, digo, Universidad Nacional de La Plata, con la CEPAL, encaminándonos y marcando un poco la tendencia hacia la construcción de un índice multidimensional de pobreza, que es otra cuestión que hay que relevar. Pero, digo, tenemos a nivel de Latinoamérica grandes deficiencias, algunas tienen que ver con la tasa de no respuesta, otras tienen que ver con las formas de relevamiento, y bueno, y tenemos que estar en vigilancia permanente de estas cuestiones para ver cuáles son los aportes que podemos hacer desde nuestro humilde lugar. Bueno, yo creo que ya no nos queda más tiempo, así que diría, si podés escribir en el chat tu correo electrónico por si alguien quiere comunicarse con vos para intercambiar alguna otra idea más. Perfecto. Por mi parte y en el nombre del IASI, un gran agradecimiento por la conferencia. Y bueno, no sé, Mercedes, ¿cómo sigue esto? Muchísimas gracias también de parte de la Sociedad Colombiana de Estadística.